Mi nombre es Ulises Guzmán y este video va para Letras Culturales, un proyecto orquestado, diseñado desde cero por mis apreciadas cuando eso estudiantes Patti Cantún y Lucero Barea, y ahora apreciadas y talentosas colegas de profesión. Me propusieron hablar sobre un tema que está bastante en boga en estos días, ¿no? Esos días de encierro que pues acudimos al arte y a la literatura, a la música, a medios audiovisuales para sobrellevar esta situación que estamos viviendo precisamente por la epidemia que nos está afectando a nivel mundial. Y me gustaría ver a aquellos que dicen que las humanidades y las artes no sirven para nada, ¿qué estarán haciendo ahorita? Supongo que están viendo series en Netflix. Es totalmente normal porque necesitamos precisamente de las artes para sobrellevar esta vida que por rato se antoja bastante compleja y bastante despojada de belleza, ¿no? Recordemos que una de las cualidades del arte es precisamente despertar esta cualidad estética, el sentimiento de belleza que, más allá de definiciones que siempre se quedan cortas cuando hay que delimitar o acotar, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de obra de arte? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de belleza? Pues es algo que tenemos desde nuestra aparición como raza humana, ¿no? El arte, el lenguaje artístico es lo que nos distingue de otro tipo de seres, por así llamarlo, ¿no? Los animales se comunican, pero rara vez se expresan, si no es que nunca. Esa es una cualidad puramente humana del hombre y la mujer, ¿no? Entonces, mis ahora colegas, me propusieron hablar sobre este tema que les había comentado, que está muy en boga en nuestros días, precisamente son los hilos. Ellas ya comentaron a qué se refiere uno cuando dice hilos, ¿no? No hablamos del objeto que conocemos tradicionalmente como hilo que sirve para coser o algo así, aunque la analogía está bastante explícita, ¿no? El hilo se considera una serie de textos cortos que relatan un hecho, una situación, una anécdota, una experiencia o cualquier otra, vamos a llamarle, narrativa, ¿no? Eso es muy importante, lo retomaré más adelante. En estos hilos generalmente nos encontramos, como les decía, con narraciones de cosas que han pasado o totalmente ficticias. Aparecen en Twitter, esta red social que muchos utilizamos y otros no, que limita hasta cierto punto, bueno, si vamos a llamar limita por cuestiones de programación, emitir mensajes cortos conocidos como tweets. Ahorita no sé cuánto está el límite de caracteres, pero si no me equivoco, cuando apareció eran 140. Transmitir un mensaje en 140 caracteres, incluidos los espacios, los signos de puntuación, de ortografía, con los de admiración, de interrogación, etc. ¿Qué pasa con este ajuste en cuanto a la transmisión de un mensaje? Obliga al emisor a realizar una síntesis de lo que quiere transmitir, ¿sí? No es lo mismo que nos digan tienes 5 cuartillas, 5 páginas o la extensión que sea que nos quieran dar para transmitir un mensaje. Por supuesto no es siempre así, pero mientras más espacio tengamos precisamente para transmitir un mensaje, pues se entiende que podemos explayarnos más, podemos utilizar otros recursos propios incluso de la literatura, figuras retóricas, etcétera, etcétera. Pero cuando nos dicen que nos ajustemos a una cantidad limitada de caracteres, nos obliga a sintetizar las cosas y a armar las frases de tal manera que en menos espacio decir mucho. Esto lo enlaza con las minificciones. Muchos que leemos minificción sabemos que en el título incluso de la minificción ya nos está dada la mitad del contenido que nos quiere revelar el autor, ¿sí? Una de las minificciones más célebres son por supuesto la de Monterroso, que dice cuando despertó el dinosaurio aún estaba ahí. Nos plantea una situación determinada y en el contexto de la minificción podemos deducir cosas que pasaron antes de lo que estamos leyendo y que van a pasar después, aunque no estén explícitas en el texto. Esto es muy efectivo y bueno, el genio de Monterroso tiene mucho mérito en esto, porque nosotros como lectores construimos el resto de lo que nos están narrando. Es un ejercicio interactivo entre emisor y receptor, ¿sí?
¿Qué pasa con los hilos? Bueno, yo planteaba con mis compañeras, con mis colegas, Patti y Lucero, precisamente, esta cualidad de los hilos como una nueva manera de expresión, una nueva manera de redacción. Hay que tener muy en cuenta que existen muchos puristas, como lo existen del lenguaje, que tienen esta renuencia al cambio lingüístico, al cambio de expresión, que siempre se ciñen a postulados emitidos por una institución, que no niego su repercusión ni su importancia en la lengua, sino que se trata más bien de unos recopiladores del habla que está cambiando en constancia, constantemente cambiando, ¿sí? Está mutando, se está transformando, está absorbiendo, está adquiriendo rasgos que antes no tenía. Precisamente por eso no hablamos como campesinos medievales y hablamos como usuarios, como habitantes del 2020, ¿sí? El lenguaje cambia. Tanto es así que se tienen que adaptar nuevas expresiones literarias para dar cabida a estos mensajes que han mutado tanto de un tiempo a otro, ¿sí? Entonces, retomando la cuestión de los hilos, hace poco vi uno que recreaba precisamente el caso del asesinato de la niña Paulette. Me imagino que muchos estarán familiarizados con esta situación que se vivió hace, si no me equivoco, unos 10 años en el Estado de México. En ese hilo se recogían datos de importancia en la investigación real. Son datos públicos, cualquiera puede acceder a ellos en la base de datos de las procuradurías del estado correspondiente. Pero ¿qué pasa? El autor tiene que tomar ese material, sintetizarlo y expresarlo en un lenguaje familiar para los usuarios de redes sociales, que oscilamos entre, yo creo, bueno, no sé cuál sea la edad mínima para poder tener un Facebook, pero yo supongo que jóvenes de 15 años ya tienen acceso a la red social. De igual manera son adultos los que también lo utilizan. El rango de edad es muy amplio. Entonces, ¿qué pasa? El autor de los hilos tiene que ajustar su lenguaje, su manera de expresión a los usuarios de redes sociales. Tiene un lector meta. Eso es muy importante porque el lector meta ha existido desde la aparición prácticamente de la literatura. ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Para quién estoy escribiendo? ¿Sí? Entonces, lo que sucede con los hilos es que se amolda a un lector objetivo que no tiene mucho tiempo para leer un texto extenso, o lo hace, pero en sus momentos de ocio, cuando descansa del trabajo. Recordemos que a pesar de que estamos en nuestras casas, aún tenemos actividades necesarias de trabajo. Incluso hay gente que todavía tiene que salir a trabajar, ¿no? Entonces, estos momentos en los que nosotros estamos con una relativa calma en nuestras actividades, llámese en el transporte público, llámese esperando una conferencia, o incluso cuando uno está cómodamente acostado, sentado, como le gusta estar y revisando su feed en Facebook, en sus redes sociales, de repente se encuentra con un hilo de un tema que le interesa, puede ser ficticio o no, y esto lo voy a retomar más adelante, ¿sí? Esto es muy importante también, puede ser ficticio o no. Entonces, en el caso de Paulette, es algo que de verdad sucedió, y el autor le está dando una escritura literaria, ¿no? Porque ahí mete opiniones, ahí de repente mete recursos estilísticos. A lo mejor no está consciente de que lo hace, pero lo hace. Metáforas, símiles, imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo interesante de esto es que se está basando en un hecho que sucedió en verdad, pero en clave literaria y en un formato no convencional. Estos puristas, los que les había mencionado, también ponen el grito en el cielo y se llevan las manos a la cabeza cuando se habla de la desaparición del libro físico reemplazado por el digital. Eso es lo que no va a suceder nunca. El libro como formato va a existir, digamos, hasta que la raza humana exista, ¿no? Nada va a reemplazar el libro como objeto cultural, como objeto artístico. Sin embargo, no debe estar cerrada a estos nuevos formatos que van apareciendo precisamente en las redes sociales. Entonces, en los hilos nosotros vemos nuevas maneras de expresión, nuevos formatos de expresión, a los que por supuesto tenemos que estar abiertos porque son contemporáneos. Más adelante tal vez se estudie la dinámica de lectura en espacios digitales, pero ahorita estamos viendo el despunte de esta nueva manera de escribir. Yo todavía no le llamaría narrativa porque aunque tenemos hilos ficticios totalmente, todavía no creo que se hayan consolidado como narrativas propias.
No es porque no tengan la cualidad, sino porque aún falta maduración, aún falta avance en este tipo de expresiones. Entonces, esos formatos digitales y estas nuevas maneras de contar historias, como lo son los hilos, pueden ser muy útiles al momento de fomentar la lectura. Pensamos también en los creepypastas o en estas redes sociales o páginas de internet en donde usuarios hacen fanfics, ficciones a partir de ficciones. Pensemos, por ejemplo, en todos los usuarios que escriben en Wattpad y en plataformas similares, que retoman personajes y tramas de sus series favoritas, llamémosle Harry Potter, llamémosle Crepúsculo, etcétera, etcétera, y las escriben, las reescriben con su bagaje, con sus conocimientos, con sus aportes, y entonces esta obra ya se vuelve una distinta a la que fue en su momento, de la que partió. Entonces estamos hablando de una transliteratura, por así llamarla, una especie de intertextualidad, solo que ahora no entre autores consagrados, sino entre los mismos usuarios que leen y comentan. Si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de Jane Eyre y en El ancho mar de los sargazos, que es como una precuela a la primera novela que les he mencionado, funciona de manera similar, solo que se escribió hace mucho tiempo. Entonces ahorita los usuarios de redes sociales y de internet en general pueden crear sus propias narrativas, lo que los va a acercar a un público más cercano a ellos, ¿sí? A sus contemporáneos en edad, en inquietudes, en intereses, y bueno, ya sería cuestión de que cada quien aporte ahora sí que su granito de arena a la creación de nuevas narrativas, a manera un poco de lo que sucede con la Biblioteca de Babel, que Borges había propuesto en su cuento de ese mismo título, en el que un libro contenía toda la historia, ¿no? Cuando el auge de la Wikipedia, muchos encontraron este paralelismo entre lo propuesto por Borges, que no pudo haber sabido que iba a suceder algo como Wikipedia, y en su cualidad profética, ¿no? En siempre ver más allá de lo que está sucediendo. Entonces, recapitulando, para ya no extenderme más en este comentario que les estoy haciendo, los hilos presentan una nueva manera de contar historias, una nueva manera de narrar, retomando elementos reales, que lo acerca con la narrativa periodística muy en boga. Pensemos, por ejemplo, en Selva Almada, pensemos, por ejemplo, en Fernanda Melchor, que se valen de situaciones reales que pasaron para crear a partir de ellas ficciones. Los acerca también con la crónica, porque se está narrando un hecho como sucedió, con fuentes, con datos, con estadísticas, lo que de igual manera los hace muy apegados a la realidad, pero en un nuevo formato que permite una masificación de la lectura. Todos pueden leer los hilos, porque mucha gente tiene Facebook, es muy poca la que no tiene, sí existe, pero en su mayoría pues todos estamos presentes ahí. Y bueno, esta nueva manera de contar historias puede utilizarse muy bien al momento de trabajar en difusión de la lectura, sobre todo con jóvenes que parecen muy interesados en esas cuestiones, ¿no? Lo que gradualmente les podrá hacer acercarse a los géneros ya establecidos, como la antes mencionada narrativa periodística, la crónica, la narrativa, llámese cuento, novela, incluso la minificción, ¿no? También sería muy útil al momento de crear talleres de escritura, porque al ser un género, bueno, al ser una expresión muy actual, los jóvenes están familiarizados con ella, los han visto, los han leído, y de igual manera podían producir sus propios hilos, ¿sí? Lo que pues a todas luces es un trabajo de creación, ¿sí? Entonces los hilos pueden ser una manera de acercar a la gente la lectura, de practicar la escritura y a su vez de acercar a todas esas personas usuarias de ellas, ya sea lectores o escritores, a los géneros ya establecidos. ¿Sí? Agradezco mucho su atención y de nuevo la invitación de mis colegas a participar en este proyecto. Llamo al apoyo porque tiene una propuesta muy interesante, así como temas bastante novedosos y de actualidad en lo que es la literatura. No podemos definirla ni podemos recluirla solamente a los libros, va mucho más allá de eso. Afortunadamente tenemos proyectos como los de mis colegas que nos ayudarán precisamente a apreciarla en su totalidad. Muchas gracias por su atención y por la invitación. Hasta luego.